Buenos días. Buenos días. Buenos, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días para ti. Para ti que vas a tomar un tiempito conmigo por aquí. Buenos días. Me voy a tomar la libertad de saludar a unas cuantas personas. Está la familia por aquí, está la familia. La familia está por aquí. Vamos a saludarla. Family. Franklin Cabrera. Silverina Villegas. Dionisio Peña. Lady Bonilla. Cris Belén Richis. Elsie Ortiz. Evelyn Sánchez. Fajao haciendo los chicharrones. Mándame un video. Saludando a la gente. Dionisio, tempranito, así. Tome 15 segundos, mándame un video. Para ponerlo aquí, para que la gente vea. Ay, esto es en vivo. ¡Uy! Buenos días, bendiciones de lo alto. Bendiciones de lo alto, señores. Amaneció. Mucha gente linda. Buenos días, Raúl. Activo antes de ir al trabajo. Es obligatorio sintonizar a Raúl Aragón. Bendiciones. Gracias a ustedes por la distinción. Sigan viendo. Ahí está el chico malo. Hay que darle su apretón. Luces bien positivo. Dios te bendiga. Qué lindo empezar así la mañana. Con las personas deseándote bendiciones. Qué lindo es empezar así la mañana. Positivo. Con tu mente lejos de envidia. Tu mente y tu lente también. Este lente. Proyectando seguridad. Proyectando buena vibra.
Lo que leemos, lo que escuchamos, lo que comemos, eso somos. Eso somos. Vamos a convertirnos en mejores personas. Vamos a comer mejores cositas, a consumir mejores cositas, a leer mejor información, a escuchar mejor contenido. Vamos a ponernos positivos. Aunque es difícil estar positivo hoy en día, es difícil. Es más fácil decir, estoy positivo, me levanté positivo. Es fácil decirlo. Lo difícil es llevarlo. Lo difícil es llevarlo a la realidad. Miles de cosas pasan por la mañana, señores. Miles de cosas pasan por la mañana que le quitan el sueño a cualquiera. Miles de cosas pasan por la mañana, señores, que lo ponen a uno a temblar tempranito. Tempranito lo ponen a uno a temblar. Y vamos a compartir con ustedes un ratico. Vamos a hablar con ustedes de algunas experiencias. Vamos a hablar con ustedes sobre algunos consejitos. Quizá una que otra cosa de actualidad. Pero lo importante es compartir con ustedes de las cosas que están pasando en nuestra vida y cómo nosotros podemos superarla. O por ejemplo, mi mejor ejemplo es de cómo yo estoy superando las situaciones que llevo en mi vida. ¿Ok? ¿Cómo las estoy superando? Señores, para que vayan viendo, este fue el pronóstico que dejamos ayer. El pronóstico que dejamos ayer fue este. Le agradecería si me pueden decir de dónde se están conectando. Si me pueden confirmar desde dónde se conectan, les voy a agradecer eso. Quiero que sean partícipes de la transmisión. Quiero que, interactúen conmigo. Quiero que sean parte de esto, porque en verdad se trata de estar entre amigos. De estar entre amigos y darnos consejos y resolver problemas también. Un saludo a toda la gente de Elizabeth Clasificados. Un saludito a la gente de Elizabeth Clasificados que está por aquí también. Tengo gente de todas partes del mundo acá, diferentes ciudades del mundo y diferentes estados, y eso es lo lindo. Eso es lo lindo de tú poder trabajar en redes sociales y hacer lo que te gusta. Hacer lo que te gusta. Voy a compartir con usted un té. Tecito verde. No estoy haciendo anuncio del té. Yo no vendo té. No vendo té. Esto lo compro yo en el supermercado. No tengo anuncio de té. A mí ningún té me está rebajando. Al contrario, estamos ganando. Estamos ganando. Dicen por ahí, no salieron. No salieron, dicen por ahí. No sé, salieron las jugadas ayer. Déjenme saber, ¿salió alguna jugada? No sé. Díganme ustedes. Dicen por ahí, no salieron. Bueno, no salió donde yo jugué.
donde yo jugué no salió. Pero yo veo gente ahí cantando bingo. ¿Tú sabes por qué? Porque no todo el mundo juega las mismas loterías. ¿Okay? Y si yo hago un pronóstico aquí, te lo presento a ti, aunque yo te diga juega tal lotería, es muy seguro que tú ni siquiera vas a jugar esa lotería y vas a jugar otra. Y por eso tengo tanta gente por ahí que canta bingo y tengo otras personas que no. Pero aún así, si no pegué en la noche, eso me descalifica los casi 6, 8 premios que se pegaron en el día. Póngase a pensar eso. Compartir con ustedes un par de anécdotas. Señores, ayer, antes que nada, cuando estuve de vacaciones en República Dominicana, alrededor de casi 3 semanas, ya vamos para 3 semanas, increíble ya, se me perdió una tarjeta, un plástico del Banco Popular. Obviamente yo me manejo con diferentes tarjetas cuando ando en la calle, pero esa del Banco Popular precisamente es la tarjeta que yo utilizo para darle el tablazo. Yo muevo de otras cuentas a esa tarjeta. Por ejemplo, si voy a salir esta noche y yo muevo 1,000 pesos a esa tarjeta, yo soy pobre, muevo 1,000 pesos a esa tarjeta y me manejo con esos 1,000 pesos, y aunque me pase lo que sea, no voy a poder, porque solamente hay 1,000 pesos en esa tarjeta. Hay muchos de ustedes que cogen con la misma tarjeta, donde tienen sus ahorros, donde tienen su inversión y todas sus cosas, van y la utilizan en todos los lados, y de momento, por estar con la chelcha, con los amigos y todo eso, se exceden, se pasan de billete y gastan. Yo no, yo tengo una tarjeta, una cuenta donde yo, porque voy a salir esta noche, voy a meterle 1,000 pesos y gasto y todo eso. No tengo 1,000 pesos, no me voy a exceder, porque yo salí a gastar 1,000 pesos. Eso fue lo que salí a gastar. Se me perdió la tarjeta. Ups, ¿y ahora qué hago? Empiezo a buscar detrás de las otras tarjetas mías, a ver si veo otras tarjetas del Banco Popular que tengo, a ver si veo servicio al cliente, esos numeritos así tan chiquitos, y yo, maldita sea, yo que esta azúcar no me deja ver ya, yo, padre, y vengo y le tiro una foto y los agrando, y los números están cortados, y yo digo, tanto que saco y meto la tarjeta. Y vengo y llamo a un amigo, le pregunto, oye, tiene una tarjeta ahí del Banco Popular, dame. ¿O sabes el número de Banco Popular? Se me perdió la tarjeta. Y me da un número y llamo. En menos de 5 minutos habían parado ya mi tarjeta. Señor Raúl Aragones, todo lo que tiene que hacer es ir mañana al banco, el que usted quiera, y allá le vamos a dar otro plástico de reemplazo. Entonces cojo yo y agarro para mi banco, muy confianzudo, agarro para mi banco el otro día, Banco Popular, el mejor banco. Y llego yo al Banco Popular, y cuando llego al Banco Popular,
¿Cómo bajar la música? Me dicen que la música está muy alta. No sabe que estaba sonando todavía. Yo no lo escucho. Yo no lo estoy escuchando. Cuando llego al Banco Popular, voy entrando, hay como 5 seguridad. Y cuando voy entrando, me dicen, pare. ¿Cómo está, caballero? Y yo, muy bien. ¿Cómo le podemos ayudar? Sí, se me perdió el plástico. Se me perdió el plástico. Y me dicen, oh, se le perdió el plástico. Tiene que hacer la fila. Y yo, fila. Y cuando hago así, hay como 50 personas paradas en una esquina. Afuera. Del otro lado de la pared. Gente que no está ni siquiera en la puerta del banco, porque la puerta del banco al frente está limpiecita. No hay una sola persona. Pero al lado hay una fila de 50. Están los 300 de la película 300, están parados ahí. Yo digo, wow. Y yo tengo que hacer esa fila. Y él me dice, me meto en mi fila. Y gente va, gente viene, gente va, gente viene. Y en menos de 10 minutos ya hay una fila de 50 atrás de mí. Yo digo, bueno, por lo menos ya yo no soy el último. Señores, estoy abriendo el banco, abriendo el banco. Cuando estoy llegando al frente de la fila, hay como 4 gente al frente mío. Y viene una muchacha. Sí, ¿por qué usted viene? Oh, sí, ¿por qué usted viene? Y llegando a mí, ¿por qué usted viene? Y me dice, y le digo yo, oh, yo vengo para plástico. Se me perdió mi tarjeta y me dijeron que podía venir a cualquier banco popular, cualquier sucursal y adquirir una tarjeta. Y ella me dice, lo sentimos, no tenemos plástico. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es? Después que yo he sudado ahí, ese poloche, usted sabe cómo es que se suda allá. Después que yo he pasado todo ese rato ahí, viene y me dice que no hay plástico. Padre eterno. Digo yo frustrado. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo que no hay plástico? Me dice ella, sí, usted puede ir a la de la avenida tal, ahí le pueden conseguir plástico. Y yo, ok, está bien. Coge, agarro y me voy a la otra sucursal. No hay 50 personas, hay como 500 afuera. Yo vengo y me voy a la puerta y digo, yo no voy a hacer esa fila de nuevo, yo voy a preguntar si hay plástico. Y pregunto en la puerta al guardia de seguridad, primo, ¿usted me puede llamar a una encargada o algo? Me llama una persona y le pregunto, mira, mi amor, discúlpame, yo vengo de hacer una fila grandísima y de buscar plástico, porque se me perdió la tarjeta. ¿Ustedes tienen plástico aquí para saber si voy a hacer esa fila? Sí, mi amor, hay plástico. Ok, vamos a hacer la fila. Me meto en la fila, señores. Y estoy en la fila como hora y media. Cuando hay como alguna 10 personas enfrente de mí, sale la misma muchacha sale después. Y dice, discúlpeme, no tenemos más plástico. Y yo dije, pero venga acá, ¿qué es esto? ¿Cómo es que no tiene? Oye, me voy a 2 sitios y no hay plástico ya. Vamos a adelantar esos días. Llegué aquí, resolví allá, llegué aquí, a Estados Unidos. 3 semanas más tarde.
Bloqueo la aplicación del Banreserva. Otro banco que utilizo. Ay, déjame llamar. Bum, bum, bum. Servicio al cliente. ¡Pam! Conectado en menos de 5 minutos a servicio al cliente. Sí, buenas, ¿cómo está? ¿Cómo le podemos ayudar? Sí, muy bien. Yo quiero cambiar un número de teléfono que tengo asociado con la cuenta del Banreservas porque ese número de teléfono no tengo acceso a él ya. Entonces necesito cambiar la clave porque a ese número de teléfono están enviando un código que tengo que poner antes de cambiar mi clave. O si no hay problema, señor Aragones. Por favor, ¿me puede confirmar su número de cuenta? Su nombre completo. Raúl Aragones. Iciano. ¿Me puede confirmar el número de tarjeta que está utilizando? Bla, 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 bla. ¿Me puede confirmar el número de cuenta, por favor? Bla, 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 bla. ¿Me puede confirmar el último depósito que usted hizo? Tanto. Sí, muchas gracias. Estoy verificando. Sí, señor Raúl Aragones, usted tiene su tarjeta de códigos. Yo sí tengo mi tarjeta de códigos. Ok, muy bien. Disculpe, señor Raúl Aragones, ¿dónde usted abrió su cuenta? Samaná. Ok, no hay problema, deme un segundito. Pum, 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 pum. Ok. Señor, ¿usted vive fuera del país? Yo, sí. El número que desea poner es fuera del país, es un número extranjero. Sí. O para eso tiene que venir a la oficina. Entonces, yo, espérate, vamos a poner entonces un número de acá, de República Dominicana. Tranquilo, yo te doy otro de República Dominicana. Ok, no hay problema. Pam, 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 pam. Deme un segundito, estoy trabajando. Te lo han reserva. Como a los 15 minutos que ya estamos ahí, viene y me dice, lo siento, va a tener que ir a la oficina porque por motivos de seguridad no podemos cambiar el número de teléfono por teléfono. Y yo le digo, señorita, a usted lo único que le faltó preguntarme fue si yo estoy soltero, viudo, divorciado. Y usted me está hablando que por motivo de seguridad, mi cuarto, yo no lo puedo ni monitorear. Entonces, con esto lo que le vengo a decir, señor, estas dos anécdotas, lo que le vengo a decir es que hay una cultura de exceso a servicio al cliente en República Dominicana, en los bancos, que es una pura merma, como dice nuestro querido Anthony a otro nivel. Es una merma. Todo muy lindo. Tú vas a los bancos, todo el mundo muy planchadito. Todo muy derechito, planchadito, organizadito. Te miran hasta para abajo. Te miran hasta por encima del hombro, por debajo del hombro te miran. Porque ellos son los profesionales. Pero a la hora que tú necesitas un servicio de estos bancos, son totalmente incompetentes. Son como si fuera una portada de Hollywood mostrando unos edificios súper grandes, una cosa increíble. ¡Fua! Y cuando tú caminas por detrás, simplemente hay un pedazo de cartón, un letrero. Los edificios no existen. Así son los bancos. El servicio al cliente es así. Todo una pantalla. Todo una pantalla. Las personas que trabajan en servicio al cliente en República Dominicana siguen su trabajo. No la vamos a culpar. Ellos siguen su trabajo. Es lo que le escriben a ellos. Ellos tienen un libreto, un script, ¿ok? El cual tienen que seguir. Porque si no siguen eso, lo botan.
¿Me entiendes? Entonces ellos, muchos de ellos, tienen que aprender a cohibirse de sus emociones. Porque yo estoy muy seguro que esta misma muchacha en el otro lado del teléfono dirá, diablo, sí, mano, deja este banco. Se lo aseguro. Estoy muy seguro que muchos empleados que trabajan en esos bancos saben que su banco no es el mejor banco. Yo creo que tu dinero tendría el mismo efecto estando enterrado en una botija detrás de tu casa que depositado en el banco en República Dominicana, porque cualquier banco te deja con la mano adelante y la otra atrás en cualquier situación. En cualquier situación. Se te perdió una tarjeta, pasó algo. Oh, sí, sí, no hay problema. Usted venga a buscar su tarjeta al otro día. Me dijeron, cuando yo voy al otro día a buscar mi tarjeta, en cualquier sucursal usted puede ir. Yo fui a una grande. No hay plástico. Quiero tener acceso a saber mis balances. Después que paso por todo un cuestionario de seguridad, se me informa que por motivo de seguridad no me pueden dejar cambiar información en mi cuenta. Ay, ay, ay. ¿A quién le creo? Te la ponen difícil para que no toque tu cuarto. Te la ponen difícil. Te la ponen súper difícil, señores. Señora, yo le di esta jugada ayer. Y yo le dije que usted podía jugar esta jugada, la podía hacer en Anguila, Loteca o Primera. No obstante, en otras loterías salió 37, salió 07. El único que se quedó fue el 30. El 76 y el 75 que le mostré ayer, que le dije ayer, que era el único de los que faltaba por salir en primera, era el 75 y se lo mostré. Le dije, tiren una foto, porque lo voy a quitar. Tiren una foto que lo voy a quitar y voy a hacer algo más. Y puse esto. Vea los videos. Le garantizo que si usted ve un video mío, usted va a aprender algo. Dice Jorge Martínez, todos son iguales. Son iguales, eso, todos malditos. Óyeme, puro bulto, bulto, bulto en las instituciones bancarias de nuestro país. Puro bulto, bulto, bulto. Y aún así, el presidente dice que aquí no pasa nada, que todo está bien. Todo está bien, según nuestro querido presidente, ¿verdad? El presidente que todos los dominicanos escogimos, los dominicanos escogimos ese presidente que vino a cambiar la realidad y la cambió. ¿Qué manera de cambiarlo? Señores, miren lo que tengo por aquí. Mire esto, mire esto. Mire la belleza de las redes sociales. Quisiera ponerlo por acá, pero mire esto. A ver si lo puedo poner aquí. Ay, 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 ay. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se está haciendo ahí? A leña. Ay, papá. Ay, madre mía. ¿Qué es eso? Ay, padre. Vamos a ponerlo aquí. A ver. Déjame ver si lo puedo poner por acá. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Se dio inicio, señores, miren. Ahí están
Ahí está. Haciendo los chicharrones temprano. Ahí están los chicharrones que Raúl Aragón y el ingeniero de los números, cuando vienen a Montecristi, vienen a Dioni a comer chicharrones. Ey, Dionisio Duro. Dionisio Duro, Dionisio Duro, ¿Usted cree que es mentira? Es mentira, mire. Mire. A ver. Estos son los chicharrones que él come, Mire. hechos por Dioni. Ay, Dios mío. Ya ustedes saben, cuando vengan a Montecristi, busquen a Dioni, el que hace los chicharrones que Raúl Aragones come cuando él viene con el ingeniero de los números. Ay. Con Víctor, mi hermano. Víctor es mi hermano de sangre y no lo sabe. Víctor Sepúlveda. Qué lindo se pasa en Montecristi, señores. Ay, Dios mío, yo no voy a dejar de hablar de Montecristi. La gente me va a decir, Raúl, pero ya, por favor, ya. Deja de hablar de Montecristi, jamás. Óyeme, que es un paraíso. Es un pequeño paraíso, de verdad que sí. Se pasa súper bien. Villa Isabela, señores, Villa Isabela subió un video mío a su canal. Vamos a ponerlo por aquí. Villa Isabela subió un video mío. Este es Villa Isabela. Villa Isabela, la villa donde nos estuvimos quedando. Y mire, subió un video mío ahí. ¿Le gustó mi video? Parece, ¿no? A ver por acá. Seguro se acordó del día en que te conocí. ¿Le gustó el video mío a Villa Isabela, Es que está lindo ese video, está bella ese paisaje. Bello paisaje de Montecristi, del Morro ahí atrás. Eso está súper hermoso ahí. Epa, Villa Isabela. Bastante promoción le están metiendo duro. Hasta Fernandito Villalón estuvo ahí, señores, para que usted sepa. Hasta Fernandito Villalón estuvo por ahí. Pero cuánto gocé, cuánto disfruté. Miren aquí, miren quién estaba aquí, miren. Chequen este. A ver si usted lo conoce. Guay. Con la mano arriba y 3 potes encima, mi hermano y yo. Y su esposa. Mi hermana también. Mira cómo está. Mi ingeniero, mira mi ingeniero cómo está. Huepa, feliz. Con su negro al lado. Uy. Y ese video largo, señores. Ese video largo, esa noche se gozó. Óyeme, esa noche se gozó, Saludito a la diva RD. No, ahí no había gente borracha, había gente celebrando. Estábamos celebrando la vida. Celebrando la vida. Así es, señores. Y con Dios delante vamos a estar el día 17 en República Dominicana nuevamente. Vuelvo y le hago la invitación a las personas que quieran juntarse conmigo en Santiago. Voy a estar en Santiago. Voy a durar quizás 1 o 2 días en la capital y me voy. Esto es bien rápido, este viaje. Esto es por un compromiso, por mucho respeto que voy a hacer este viaje. Solamente por eso. Es por un compromiso con Víctor que voy a hacer este viaje. Porque Víctor vale la pena. Invertir en Víctor vale la pena. ¿Ok? Tremendo hermano, tremendo amigo. Entonces, el compromiso es por un par de días. Entonces, por eso voy para allá. Por eso voy tan rápido para República Dominicana. Porque de verdad, las cosas buenas hay que apoyarlas. Entonces,
y las personas especiales hay que apoyarlas. Entonces, así soy yo, para que usted entienda. Me preguntan la silla de la niña. Bueno, la silla de la niña, señores. A ustedes les gusta cambiar tema, pero nada, vamos allá. Vamos a ver los últimos detalles de la silla de la niña. Dicen por ahí que el que espera desespera. Todo el mundo quiere saber. Y es verdad que Raúl regaló una silla de 56,000 pesos. Y es verdad que Raúl compró esa vaina. Eso es embuste. Eso es embuste. Bueno, ¿qué le puedo decir? Yo no tengo tiempo para eso. Voy a ver acá. Estoy buscando aquí, ¿ok? Quiero mostrarle para que ustedes vean. Yo tengo una cuenta de negocios. Ok, tenemos una cuenta de negocio. Déjame ver lo que le puedo mostrar, porque no le puedo mostrar todo. Raúl, el último comunicado que me enviaron. Déjame ver si puedo mostrar esto. No quiero mostrar algo que no se pueda mostrar. Ok. Usted sabe que hay mucho vivo por aquí. Miren acá. La pantalla. La silla se compró por Alibaba. Ok. Que fue donde las conseguimos a mejor precio. Y aquí me dice bien clarito en inglés. Vamos a ver si se lo podemos traducir en español, que no tengo que hacerlo. Pero tú sabes cómo es. Vamos a traducirlo aquí en español. Ahí está traducido en español. Y vamos a leerlo para aquellas personas que no pueden leer o que no pueden ver. Hola Raúl, disculpa la demora. Y esto fue en 5/9, el día 9. Ok, esto fue el día 9, la última comunicación. Hola Raúl, disculpa la demora en responder. Nuestro proveedor de accesorios se lanza el día 15. Esto es una traducción. Con suerte, enviaremos los productos antes del día 20 de mayo. Ok, realmente lo siento por el retraso. Presionaré al proveedor para que envíe los accesorios tan pronto como pueda después del lanzamiento. Y aquí le voy a mandar otro mensaje, algún update y ya. Ok, porque me toca esperar, porque ellos ya tienen mi cuarto. ¿Me entienden? Como ellos ya tienen mi dinero, me toca esperar. Y nada, nos toca esperar. Complacidos todos. Ok. Complacidos todos. Bueno. Ese es el proceso ahorita de la silla. Ahí es donde estamos con la silla. Ahí le mandé a preguntar, ¿tiene algo más, por favor? Porque eso fue el día 9. Estamos a 25. Le mandé a preguntar ahora qué ha pasado. Porque el día 20 era que la iban a enviar. Y todavía, déjame verificar si ya me dieron un número de tracking. Vamos a ver, espérense. De momento ya me dieron un número de tracking. Nadie sabe. Vamos a ver aquí. Y esto está hecho a través de mi compañía. Esto no es de que yo lo pedí. Esto está hecho a través de mi compañía. Órdenes. Yo espero, ¿verdad? Que no me crucen por la... Que no nos hayan cruzado, porque me va a dar una vaina si me cruzaron por el... Yo investigué mucho el proveedor, busqué, sí, allá. Bueno. Vamos a ver aquí. Estoy buscando el bill. Que son cositas que pasan, señores. Uno tiene que estar lidiando con todas estas cosas y no es fácil,
Porque cuando hay una personita que está esperando eso, obviamente la he esperado por mucho más tiempo, pero, ¿verdad? Si uno ya se puso en la disposición para tratar de ayudarlo, pues uno tiene que tratar de hacer lo posible. Ahora, hay cosas que pasan en este mundo. Hay personas también que son muy negligentes. Hay personas que son muy malas y se dedican a hacer cosas malas. Pero esperemos en Dios que todo salga bien en este caso. Esperemos en Dios que todo salga bien en este caso. Aquí lo que me aparece la orden que todavía no se ha enviado. Ok, es todo lo que me aparece. Me dieron alrededor de 90 días para hacer la entrega de esa silla. So, hay que esperar. Hay que esperar. Sí, eso toma bastante tiempo. Estuve contigo en el VIP de Anguila, tuve un accidente y se me perdió el teléfono. Lo siento mucho. Gracias, bendiciones, bendiciones a todos ustedes. Bendiciones a todos ustedes. Señores, ¿qué más les puedo decir? Eso es lo que tengo para ustedes el día de hoy. Ahí estaban las instrucciones. Yo no voy a quitar las instrucciones. Es lo mismo, miren. Ahí dice. Anguila a las 10. Primera a las 12 o Florida a las 2. Ahí está. Ese es el pick 3 y este es la jugadita. Ya. ¿Para bien o para mal? Ayer salieron ya unos cuantos de ahí. Pero todavía la voy a dejar para hoy. Señores, tengo una variación de la estrategia 1551 mía que está como Sofía. Perra. Ahorita viene y se aparece. Yo digo el nombre de ella y ella se aparece de una vez. Porque piensa que vamos a hacer algo. Entonces, esa estrategia está brutal. ¿Ok? Esa es una variación con la cual vamos a estar viniendo un día de esto. ¿Ok? Esta no es la variación, obviamente. ¿Será que yo puedo hacer un picture in picture aquí? Vamos a ver una cosa. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Juguemos. Uy, ¿dónde estoy? ¿Será que yo puedo hacer un picture in picture? No sé si puedo hacer un picture in picture aquí. Ustedes me oyen. Bueno, no sé si se puede hacer. Anyways, ya lo trataremos. Dice, yo me ahorro tantas molestias, tantos insultos, tanta crítica, tanta difamación y no soy ninguna ayuda. No entendí. Ahí no entendí, Miguel. Me perdí. Porque aquí no están ni criticando, ni me están insultando, ni me están difamando. Y a mí no me molesta dar las ayudas. Lo que yo sí me tomo mi tiempo para hacer las cosas. Yo lo hago en el tiempo que yo puedo, no en el tiempo que la gente quiera. No doy ayuda. Bueno, Miguel, yo le respeto eso a usted. Yo sí entiendo que poco a poco, pues yo tengo aquí ya 8 años, más de 8 años en redes sociales, y que en 8 años puedo decir que ya hemos donado una buena cantidad de dinero en servicios, productos y otras cosas. Solamente antes de ir a mis vacaciones, si ustedes ven los videos y calculan, hay casi 100,000 pesos que yo doné
antes de yo irme de vacaciones. Antes de irme en vacaciones. Pero lo están presionando para nada. La gente simplemente está al tanto de lo que está sucediendo y está preguntando. La gente no está presionando, Miguel. Para nada. La gente no está presionando para nada. La gente simplemente está preguntando. Ahora, ¿tú sabes qué yo considero que sí es malo, Miguel? Es a la gente que no va a hacer una rifa de un carro y uno no rifa el carro. Decirle a la gente que uno va a rifar un motor y uno se lo regala a un sobrino, a un hijo, a un primo. ¿Me entiendes lo que te digo? Decirle a la gente que yo voy a hacer un show, una vaina, y es mentira. Eso sí son vainas que yo considero que son malas. Yo siempre que veo en mis redes sociales comparto a la gente y cuando puedo dar en vivo, ayudo en vivo. Cuando puedo trabajar con las personas, pues las trabajo. Cuando no se puede, no se puede. ¿Ok? Para mí no me molesta las críticas, lo que digan. Cada quien tiene su forma de ser. Cada quien que sea como... Escucha mal, cada quien que sea como quiera. No sé por qué se escuchará mal. ¿Ok? Pero nada, mi gente, pase muy buen resto del día. Pase muy buen el resto del día. Y espero que tengan muy buenos resultados el día de hoy. Nos vemos ahí después de las 3 de la tarde. Bye bye.